Michael Brown piensa que esta crítica que va a hacer John MacArthur es muy dura. Él cree que toda blasfemia que involucre el Espíritu Santo es un pecado imperdonable, y esto es lo que él dice acerca de John MacArthur. Dice, si las acusaciones de John MacArthur son verdaderas, esto quiere decir que muchos líderes del movimiento carismático han cometido el pecado imperdonable y entonces están destinados al infierno. Fin de la cita. Esto no es lo que dice John MacArthur. Mateo 12:31 dice, cualquier pecado de blasfemia será perdonado, pero el blasfemia en contra del Espíritu no será perdonado. Esto no quiere decir que cualquier pecado que se cometa sin querer, por ignorancia o accidentalmente en contra de la tercera persona de la Trinidad sea automáticamente un pecado imperdonable. Jesucristo estaba respondiendo a una de las blasfemias específicas que deliberadamente y desde el fondo de su corazón hacían los fariseos. Y noten lo que dice nuestro Señor, dice, cualquier pecado de blasfemia será perdonado, excepto este pecado específico. Este tipo de pecado sería perdonado para cualquiera que se arrepienta, pero este específico pecado, que es endurecer su corazón y odiar a Cristo, esto sería una blasfemia total. Entonces aquí Cristo está hablándole específicamente a unos fariseos que estaban ahí presentes y que lo habían llamado a él satánico. Ellos sabían quién era él y habían tratado de decirle a la gente que él no era el Mesías. Este pecado era deliberado, venía desde su fondo de su corazón. De una manera irreversible estaban rechazando a Cristo y estaba sellado con una blasfemia de su total deseo de sus corazones, de lo que ya habían visto y entendido y toda la verdad que sabían acerca de Cristo y su gloria, pero ellos simplemente lo desechaban. Prediqué 3 sermones acerca del pecado imperdonable y lo pueden encontrar en Google, es completamente gratis. Ustedes van a poder encontrar esto, si los quieren oír, son para ustedes. El punto aquí es que, en efecto, es pecaminoso, blasfemo, invocar el Espíritu Santo para justificar cualquier falsa doctrina o cualquier comportamiento carnal o cualquier falsa profecía. De hecho, lo que estamos haciendo en esta conferencia es hacer sonar una alarma en contra de todas las chicanerías carismáticas, con la idea principal de que ellos se arrepientan de estar cometiendo estos pecados en su movimiento, atribuyendo al Espíritu Santo palabras que Él no ha hablado o cosas que Él no ha hecho. Ahora, esto es obvio de que es nuestro deber de la Iglesia Visible el día de hoy, de certificar o checar que todos los mensajes que se estén hablando verdaderamente sean de Dios y distinguir entre aquellos que no son autorizados por Dios. Debemos entender que muchos de estos movimientos están proclamando falsas profecías. Ellos dicen tener divina autoridad respecto a sus visiones, a sus sueños, pero en realidad Dios nunca se los dio. Ellos le ponen cargas a la gente que Dios nunca quiso ponerlos, y ellos enseñan unos preceptos extraños y doctrinas que no tienen base en ninguna parte de la Escritura. El movimiento carismático es como un barril sin fondo, lleno de errores, como todos estos que menciono. Ahora vamos a ver que el conducto principal por el cual la mayor cantidad de doctrinas problemáticas y falsas están viniendo a través de este movimiento pentecostal, y si no me creen, ustedes pueden checar la evidencia en internet y ver la cantidad para que se den cuenta. Por ejemplo, regresando a Michael Brown, reconoce que los carismáticos han producido muchos falsos profetas. Él le dice lo que más le preocupa es todas las barbaridades que han enseñado, pero él dice, ¿por qué nuestro movimiento pentecostal tiene que probar su ortodoxia? Y dice, bueno, yo estoy contento de contestarte esta pregunta, ¿por qué es importante
que ellos vean cuál es la herejía en su propio momento. Tito dice que todo pastor debe de mantenerse firme y confiado en lo que ha enseñado en referencia a la sana doctrina, pero también dice que él debe exhortar a aquellos que tratan de contradecir la Escritura. Y Michael Brown dice, si un pastor carismático está pastoreando a su rebaño y alimentándose con la palabra de Dios, dice, y su gente no es culpable de este tipo de abusos o bien de ver la televisión, ¿por qué él es responsable de marcarles estos errores? Este es el fin de la cita de Michael Brown. Estos carismáticos tienen miedo de criticar a esto porque ellos creen que cuando ellos critican a un hombre que entre comillas tiene el Espíritu Santo, ellos están cometiendo este pecado de blasfemia en contra del Espíritu. Vemos cómo es que ellos dicen que si alguien los critica, va a ser etiquetado como escéptico, como racionalista, y se les va a decir a esta persona, tú eres el que está cometiendo blasfemia porque yo tengo todo esto de parte del Espíritu. Dice, si todo lo que dicen estos carismáticos acerca de cuestiones melodramáticas, carnales y comportamientos aberrantes que son atribuidos al Espíritu Santo, vemos que nadie, ni de sus movimientos, ni fuera de estos movimientos, ha elevado alguna protesta. Francamente, esto es una vergüenza en contra del nombre de Cristo. Esto no es una exageración llamarle a esto blasfemia. Esta es una blasfemia. Permitir que el nombre de Cristo sea blasfemado, sea minimizado tanto, y no decir nada, simplemente voltearse a otro lado. Pero también volvemos a encontrarnos la crítica que hace este hombre Michael Brown en contra de John MacArthur. Dice MacArthur ha simplemente quitado todas las declaraciones que hay dentro de los carismáticos y literalmente es como si él estuviera limpiando la bañera y tirando junto con la bañera el bebé. Hay algo bueno dentro del movimiento carismático, dice este hombre Michael Brown, y simplemente cuando nos rechazan, rechazan todo. Fin de la cita. En un siguiente artículo, Michael Brown es más específico y dice que dentro de ellos hay verdaderas obras del Espíritu Santo. Y para decir que hay verdaderos movimientos del Espíritu dentro de ellos, él se defiende poniendo algunos falsos profetas y profetisas, incluyendo Cindy Jacobs, Mike Bickle y algunos otros que ustedes pueden ver en Internet. Pero Michael Brown específicamente va y ataca a John MacArthur en cuanto a la descripción que hizo acerca de este avivamiento, supuesto avivamiento que hubo en Florida, en Brownsville, en 1990. John MacArthur llamó a este movimiento algo loco, emocional, una orgía marcada por lo irracional, sensuable y por unos simplemente comportamientos carnales. Así llamó MacArthur a este avivamiento de Brownsville, pero este movimiento de Brownsville simplemente duró de 1995 al 99, del 90 al 99, pero Michael Brown fue el líder del 95 al 99. Y hasta que él fue despedido en el año 2000, conforme este movimiento estaba muriendo. Y cuando él salió, este movimiento debía ya $11 millones. Hubo otra cita de otro hombre que se apellida Grady, que dijo, ¿qué pasó con ese movimiento de los carismáticos de Brownsville? Lee Gray dice esto: una noche, en medio del pandemonio que estaba cerca del estrado, corrí a la montaña a orar, tomé mi cabeza y grité, fuego, fuego, más Señor. Grady dice, esto fue uno de los miles personas como las que estaban ahí que no entendíamos qué pasaba.
Al final de este artículo dice este hombre Grady: para aquellos en Pensacola que fueron llevados al éxtasis de los primeros años y luego resignados a deudas y a desilusiones, la palabra avivamiento es algo simplemente hueco y sin ningún significado. Pero esta idea de Michael Brown, que dice que cuando desechamos a los carismáticos es como limpiar la bañera y tirarla al bebé, la pregunta en realidad es: ¿hay un bebé realmente en la bañera? Y esto es lo que vamos a enfatizar aquí. Yo busqué en Google, en Internet, buscando acerca de estas críticas no carismáticas hacia los carismáticos, y este es su argumento. Cuando alguien nos critica a los pentecostales y carismáticos, es como si estuvieran limpiando la bañera y tirando al bebé junto con el agua. Entonces, este cliché está muy marcado en todos ellos. Entonces, a través de esta conferencia vamos a ver si en realidad hay un bebé en esa bañera. Entonces, mi primer pregunta a los carismáticos que realmente se preocupan por la autoridad de la Escritura, les pregunto: si cualquier pequeña crítica a su movimiento acerca de su propuesta, ¿por qué ustedes mantienen acumulando basura en su bañera? Porque no es nada raro. Nadie podrá decirme que no, que precisamente ellos son los que han producido charlatanes, herejes, y simplemente tienes que prender la televisión para que veas la abundancia de todos ellos. Es realidad también que hay lobos en cualquier congregación, que hay falsos en cualquier congregación, pero es en realidad en este movimiento carismático que ellos son los que han abundado en este tipo de personas. Y bueno, lo que podemos decir es que todos estos carismáticos sufren de un sorprendente y patológica escasez de frutos de genuina santificación. Cerca de un siglo después de que estos movimientos existen, en estos casi 100 años, ellos han entregado doctrinas horribles, al grado que han sido tantos que yo tengo en mi oficina un diccionario bastante grueso para poder mantener una idea clara de todo lo que ellos han dicho. Si ustedes ven que ese es algo común en todo este movimiento. Tengo aproximadamente 5 o 6 canales religiosos en mi televisión y todos ellos se ven fraudes, algunos que dicen que son sanadores en base a la fe. Todos los programas de televisión que piden dinero y que hacen esto están diciendo que logran cualquier tipo de milagros que no son realidad. Ellos pues están buscando a toda la gente que puede darles algún dinero, y lo que está pasando es que gente que tiene poco dinero literalmente le está dando todo lo que tiene. Pero la realidad es que todos estos fallan moralmente y muchos están deshonrando públicamente el nombre de Cristo. Todos ellos están descalificados del ministerio en base a lo que la Biblia dice. Y seamos claros, la vasta mayoría de los millones de carismáticos alrededor del mundo están siguiendo a estos evangelistas de la televisión. Debemos ser claros que los carismáticos como tales están simplemente usando los medios de comunicación para extenderse. Los principales carismáticos son estos hombres que ven en televisión con sus trajes muy brillosos o con algún tipo de peinados raros. Ahora, ¿en qué me baso para decir esto? Cualquier estadística que tú puedas citar probará esto. La televisión carismática es un negocio de muchos billones de dólares. Nadie sabe exactamente cuáles son los números, pero muchos de estos movimientos carismáticos tratan de evitar cualquier tipo de rendición de cuentas, pero su alcance es muy grande comparado con lo que otros medios lo pueden hacer. Si ustedes ven esto en otros lugares, hay millones de gentes y afiliados que están
ahí escuchándoles a ellos. Y ahora mi pregunta es, ¿hay en realidad un bebé en todo este ambiente tóxico? ¿Será que el bebé ya se ahogó en todo este desorden? ¿Había en realidad un bebé ahí al principio? ¿Qué es precisamente lo que ha hecho que sea tan difícil preservar a un bebé ahí? ¿Cuántos falsos maestros y doctrinas de demonios ha esparcido antes de que un hombre o mujer haya podido decir que ama la palabra de Dios? ¿Recuerdan ustedes a Tom Blende? Él era un criminal en el pasado. A la edad de 15, él había sido un asaltador sexual como cuando era joven. También era un drogadicto, cometió muchos pecados sexuales, y a los 18 años él profesó una conversión de Cristo y empezó a atender a un pequeño grupo carismáticos conocido como el Ministerio del Fuego Fresco. Bentley, como un buen orador, fue llamado a que diera su testimonio, y él simplemente le contó al grupo historias de su sórdido pasado antes de que él pudiera tomar el liderazgo del grupo. Rápidamente él empezó a hablar lenguas raras y diciendo cosas raras, todas las iglesias carismáticas de alrededor del mundo. Rápidamente una televisora lo llamó y empezó a dejar lo que él hablara en la tele. Y esto desde el principio fue grotesco, y a Bentley, a este hombre, le gustaba la violencia. Él con frecuencia se exaltaba de su falta de ortodoxia, sus métodos de sanidad, que generalmente involucraban un golpe muy fuerte en el estómago o una patada en la cabeza. Un hombre que recibió este tipo de tratamiento, dijeron que a ellos se les había salido el demonio del cáncer. Incluso él se jactaba de haber dicho que había pateado a una mujer mayor en la cara. Rápidamente su movimiento creció, y cuando más la gente veía sus prácticas no muy ortodoxas, como cachetear a una mujer joven en la cara, él creció más y más. Podemos asegurar que él no tenía ningún tipo de conocimiento acerca de lo que era la gracia del Señor. No sabía de lo que era el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, autocontrol. Él simplemente mostraba que no tenía un conocimiento bíblico. Él fue un movimiento carismático que produjo el más carnal y bajo fraude. Muchos de los carismáticos que vieron esto advirtieron acerca de estas cosas y advirtieron que no deberían seguir a esta gente. Por ejemplo, Todd Friel repetidamente dijo que no siguieran a este hombre. Este tal Blende era siniestro. Simplemente ver todos sus métodos era no bíblico. Pero ¿qué sucedió? Muchos de los carismáticos se fueron en contra de Todd Friel, el que criticó a este hombre, y lo consideraron que él era el blasfemo porque él estaba haciendo juicios irreales. Ellos decían, él legítimamente puede ser alguien que está enseñándonos un nuevo mover del espíritu y tú lo estás criticando. Dice él, ¿cómo puedes encontrar a este hombre? Pero recuerdo a Gamaliel ahí en Hechos 5, 38 y 39, en donde le dice, mantente lejos de estos hombres y déjalos solos, porque nada te van a hacer de provecho. En aquellos tiempos, cuando vi esto, estaba escribiendo en mi blog que se denominaba Piromaníacos, y los piromaníacos con frecuencia señalaban esos
peligros acerca de doctrinas aberrantes y estos movimientos que no eran ortodoxos, no solamente los carismáticos, sino emergentes, posmodernistas y cualquiera que tuviera una supuesta alta visión acerca de la Escritura. Pero mi socio en este blog, Dan Phillips, escribió algunos artículos en donde simplemente les decía a los que nos leían que evaluaran cualquier tipo de movimiento popular y cualquier persona que dijera que estaba siendo guiada por el Espíritu. Aquí hay unas cosas que él escribió y cito: si cualquier obra que estos hombres realizan no apunta hacia Cristo, no es una obra del Espíritu Santo. Si no fue producida por predicar la palabra de Dios, tampoco es una obra del Espíritu Santo. Si no produce una vida santa, lo cual incluye un comportamiento piadoso y específicamente autocontrol, tener dominio propio, tampoco es un avivamiento real. Si los líderes no son hombres bien conocidos por sus cualidades, como las que nos marca Primera de Timoteo, Tito, de estar en sujeción a la palabra de Dios y que por eso tengan una sana doctrina, esto quiere decir que tú no debes de seguir ese movimiento. Déjalos solos, dice. Mucha gente dice, déjalos, y dice, simplemente si no es de Dios, se volverá a nada, se deshará. Pero esto no es lo mejor que podemos hacer. Y ellos se defienden y dicen nuevamente, no tiren al bebé junto con la bañera, dense cuenta que hay cosas que puede hacer el Espíritu Santo que no están en la Biblia y se puede manifestar incluso de maneras irracionales. Ninguna extraña práctica de estas, no importa qué tan exagerada sea, debe de ser considerada completamente rara y como que no tiene el Espíritu. Pero esta defensa pues no es real. De hecho, en recientes años los carismáticos parecen que han adquirido nuevas y raras expresiones de su supuesta espiritualidad, como embriagueces, risa exagerada, incluso ladridos, gente cayendo en una especie de narcosis. Entonces, ellos están diciendo que también golpean en el espíritu cosas muy raras. Mucha de esta gente simplemente dice que Dios los mueve de esa manera. Muchos hombres que describe como gente que hace todo este tipo de locuras, muchos de ellos tienen hasta como convulsiones. Y aquí hay un hombre que en California que se llama Bill Johnson, y les aclaro, Bill Johnson, no como yo, Phil Johnson. Él es el pastor de una iglesia muy grande, popular, y ellos tienen una iglesia un ministerio que le llaman la cultura de Jesús. Dice, y este hombre Bill Johnson habla de cómo él se va manejando en la parte sur de Estados Unidos y se para de repente en algún lugar y les dice, levántense, levántense, y él dice que esto lo hace porque está haciendo que los ángeles se levanten para la preparación de un gran avivamiento que hay ahí. Entonces, todo este tipo de cosas se pueden infiltrar en sus iglesias porque muchos evangélicos nuevos en esta generación están convirtiéndose adultos, y si ellos están adoptando esta supuesta cultura de Jesús, pues ¿qué van a importar ellos a la iglesia? Está hablando de otro hombre, Todd Bentley, que también fue conocido como el apóstol de la fe. Y él dice que sanaba a la gente cuando les daba un golpe. Y la revista Mundo dijo que había mucha gente que decía que
este hombre los había sanado, pero la realidad es que morían al corto tiempo, y un hombre murió exactamente una semana después de que Bentley lo había golpeado. Un bloguero dijo en internet: estoy convencido que todos estos que llegan simplemente son lunáticos que llegan a abrazar a Todd Bentley. No hay nada de sanidades. Ahora, podemos pensar es que hay personas que son realmente buenos, carismáticos, hombres que en realidad sí quieren mantener al bebé dentro de la bañera, pero ellos debieran de ser los primeros en levantar sus voces para condenar todo este tipo de prácticas blasfemas dentro de su movimiento. Pero ¿por qué gente que tiene escrúpulos bíblicos y ser reformados, por qué no levantan sus voces para condenar todo esto? De hecho, nunca escuchamos a las más respetadas personas del movimiento reformado carismático que digan algo acerca de los abusos de este movimiento carismático. Y en especial no oímos que ellos lo hagan cuando las personas están teniendo fama y popularidad. Algunas veces las personas que tú crees que pudieran levantar su voz, ellos se unen al movimiento y se convierten en parte de ellos. Por ejemplo, Sam Storms en Kansas City se unió a estos. Wayne Grudem de alguna manera también mostró una tolerancia a los abusos proféticos como miembro de un movimiento de la viña. Pero ahora vemos que él sí está diciendo que pues estas prácticas pueden ser toleradas. Hay otro hombre, Jack Deere, que era profesa del seminario de Dallas, que renunció al cesacionismo y en algunos años después literalmente pensó en cómo argumentar en contra de otro hombre que se llamó Paul Cain. Está describiendo cómo pues este hombre tuvo que pues en realidad ir en contra de todo esto a pesar de que fueran los mejores líderes. Estos hombres, por ejemplo, han dicho que el don de profecía sigue en operación el día de hoy, y algunos de ellos dicen que ellos tienen estas habilidades proféticas, y algunos creen que son auténticos apóstoles en sus medios, pero ellos han demostrado y declarado que es pues simplemente algo chistoso, algo de caricatura dentro de este movimiento carismático. Ahora, yo no tengo el don de profecía, y la realidad es que aún hasta mis predicciones acerca de cómo va a ir el partido de fútbol han fallado. Pero desde el día en que alguien vino y me dijo que este hombre Todd Bentley era alguien infame y que estaba en desgracia moral, pues lo entendía. Como aquel hombre también de Kansas City, Bob Jones, también. Cuando alguien me dio el cassette de este Bob Jones, yo dije, este es un falso. ¿Por qué? Porque sus acciones son extrabíblicas, y ellos cuando están haciendo estas acciones extrabíblicas están diciendo que son directamente revelación de Dios, pero como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, y si no, es que no les ha amanecido. Tú no necesitas ninguna clarividencia para seguir correctamente el juicio de la palabra de Dios. Si nadie tiene sexto sentido, ¿cómo pueden decir estas gentes que ellos pueden ver algo más? Debo reconocer que John Piper finalmente nos advirtió en estar atentos en contra de este hombre Todd Bentley, pero Piper no hizo una declaración hasta que él se dio cuenta que Bentley estaba teniendo un romance extramarital. Lo que dijo el doctor Piper es precisamente un aviso sano, correcto. Él dijo, nuestra prueba para cualquier movimiento como este que viene hacia nosotros, primero debe de ser doctrinal y exposicional.
en este avivamiento que debe de ser motivado por el amor a la verdad y una pasión a escuchar todo el consejo de Dios proclamado. El Dr. Piper también escribió más acerca de ello y él predicó más mensajes y dijo: me siento en mi escritorio con las manos en mi cabeza y alabo al Señor, oro al Señor con 2 cerros de libros a mi alrededor y le pregunto al Señor cómo es que tales sanidades designadas por Dios reconocieron al Hijo de Dios y vindicaron la autoridad de sus apóstoles después de que los apóstoles murieron y sus escritos fueron reunidos en el Nuevo Testamento. Debemos de entender que todo esto tenía una razón y ahora debemos entender que hay muy pocas expectativas acerca de la iglesia cuando les hablamos de todo esto. John Piper habla de cómo tuvo una entrevista con otro hombre en donde él decía que él estaba convencido de que esto era un fenómeno parecido a lo que había pasado en la época apostólica y que él no podía ser un sensacionista, pero entonces podía ser algún completo pentecostal. Lo que sucedía es que parecía que él estaba más confortable en algún tipo de campo medio agnóstico, se prefería quedarse a la mitad y no declarar realmente en su contra. Pero literalmente todo tipo de foro evangélico en donde se reúnen a hablar, la gente se pregunta si esto es realmente del Espíritu Santo, realmente es una unción del Espíritu Santo o no. Y bueno, no era nada de mucha ayuda que alguien de la estatura de John Piper se mantuviera fuera del criticismo hasta después de que Todd Bentley había sido desacreditado moralmente. Yo no quiero decir que John Piper es una muestra de todo lo que está sucediendo, pero siempre he pensado que aquellos que se describen a sí mismos como abiertamente precavidos o precavidos van literalmente en la dirección incorrecta. Bueno, todo esto nos lleva a que debemos de estar analizando los espíritus. Así que los extremistas y los charlatanes pueden hacer cosas si nosotros no estamos declarando desde la Biblia lo que ellos están diciendo. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de Michael Brown? Decía, ¿por qué es que los pastores carismáticos y pentecostales deben renunciar a los extremos de sus movimientos? Está diciendo precariamente que los dones continúan, pero en realidad esto es pues un juego de palabras. Si alguien ve cómo está este pantano carismáticos y piensa en tener una actitud que no sea de juicio o sea pasiva, porque ahí hay un bebé, olvídenlo. No debemos nosotros de mantenernos en una posición media, porque el mantenerse en una posición media y no hablar en contra de ellos, estamos permitiendo que muchos miles de personas se les profetice falsamente. Ahora hablemos de esta tendencia de frescas palabras de profecía que están hablando carismáticos y veamos cómo es que ellos lo dicen. Ahora déjenme decirles esto, quiero decirles que tengo muchos amigos, muy buenos amigos, familiares, vecinos, gente cercana a mí que son carismáticos, pero más allá de mi crítica y mi frustración con su pasividad, tengo un verdadero afecto hacia ellos y en especial hombres como John Piper, Wayne Grudem, aun cuando mantienen esta posición no de ataque contra ellos. Quiero decirles también que me he beneficiado de sus ministerios, especialmente la forma en que predican la palabra de Dios. Generalmente recomiendo recursos de ellos y encuentro que son de muchísima ayuda, pero obviamente
no estoy de acuerdo con ellos, me opongo a ellos en cuanto a este tipo de herejías cuando se levantan en la comunidad carismática, pero esto no quiere decir que yo reduzco mi respeto y gratitud hacia las muchas formas en las que ellos me han ministrado con respecto a otro tipo de asuntos. Ahora, esta profecía ocurre o sucede que es uno de los asuntos principales que ha elevado mayores preocupaciones. Esto es porque los carismáticos más serios han abusado de ese supuesto decir que Dios habla regularmente a la mente de cada creyente y que esta es una verdad revelada en los suplementos que Dios nos ha dado en su Escritura. Y esta nueva revelación, naturalmente, supera o está por encima de la Escritura y con respecto a su validez e importancia. Esto es el error. Por ejemplo, John Piper dice que él ha buscado, pero no ha recibido el don de lenguas. En un video dice: yo no me creo las cosas que dicen los pentecostales, dice John Piper, diciendo que cuando hablas estás lleno del Espíritu Santo. No creo que yo haya podido hablar auténticamente en lenguas, pero dice que él no cree que haya podido hablar de eso y que simplemente dice: muchos de mis hermanos y hermanas tienen este juguetito, este don. Y entonces él le dice a Dios: Dios, ¿también me podrías dar ese juguetito de hablar en lenguas? Pero el punto es que el Dr. Piper está diciendo que aún para la Escritura no es el mejor o el más prominente don. Y creo que esa es la posición de muchos carismáticos reformados en la actualidad. Ellos dicen el don de profecía se ha colocado en la posición de importancia que debe tener y las lenguas han tomado simplemente el segundo lugar. Ellos, el problema que tienen es que ellos no ven la falsa profecía como un problema significante. Es simplemente una palabra de conocimiento o profecía falsa, pero ellos dicen: no es gran problema. No quiero decirles mucho acerca de lo que dijo Tom Penniman esta mañana, pero recuerden que bíblicamente un profeta es alguien que habla las palabras de Dios. Quiero decir, es alguien que habla las palabras de Dios. Deuteronomio 18:18 es uno de los principales textos que habla de el Mesías por venir, pero ahí es donde se revela que el Mesías es el profeta principal entre los profetas. En esta descripción del profeta dice el Señor: yo pondré mis palabras en su boca y él hablará todo lo que yo le mande. Cuando el Señor llamó a Moisés, le dio un rol también a Aarón. Él dijo que Moisés era su profeta. Él es llamado expresamente de esa manera. Y el Señor le dice: te he hecho yo como un Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Así que, ¿cuál era el deber de Aarón? En Éxodo 4:15 y 16 le dice: tú hablarás en su lugar y pondrás las palabras en su boca. Él hablará en tu lugar a la gente, y él será tu boca, y él será como Dios para ti. Así que la Escritura 2 veces le dice a Moisés que será como Dios en términos de autoridad espiritual sobre Faraón, y Aarón es el profeta que va a poner las palabras en la boca de Moisés. Así es como la obra del profeta se hace. Él está hablando del Señor. Él es la boca de Dios y entrega un mensaje autoritativo, infalible de Dios. Ningún lugar en el Antiguo o Nuevo Testamento esta definición de profecía ha cambiado. Un profeta no es alguien que dice pues alguna corazonada que tiene, o alguien que anuncia algo que simplemente espontáneamente le viene a su mente. Un profeta no es alguien que habla verdades a medias mezclada con errores, ambigüedades. No es alguien
que simplemente entrega la opinión que él siente en su corazón. Un verdadero profeta habla las palabras del Señor. Una profecía auténtica tiene autoridad inherente y no es ¿y qué tal si esta profecía real contiene demandas? Si estas demandas están atadas a ellas, tenemos que realizarlas. Si contiene exhortaciones, es algo serio. Si contiene advertencias, es mejor atenderlas. Y la única manera en que la Escritura nos dice quién es un verdadero profeta o no, es asegurarnos si su profecía fue correcta o no. Y aquí es donde viene el problema con estos profetas modernos, en donde ellos admiten que muchas de sus profecías han sido incorrectas y ellos admiten que es debido a que sus profecías son falsas. Regresando ahí a 1989, Bob Jones dijo que pocas de sus profecías eran verdaderas. En 2 años, él había simplemente sido desacreditado porque todas las mujeres que venían a él para pedirle consejería eran abusadas sexualmente. Después de 20 años, en 2011, Mike Bickle, el pastor que originalmente pastoreaba en Kansas City, admitió que en los 40 años que él había estado involucrado en el movimiento carismático, él pensó que al menos 80% de los milagros, profecías y otros fenómenos que él había testificado habían sido falsos. Él hace esta declaración con una sonrisa, sin vergüenza, sin arrepentirse. Él piensa que los carismáticos no son problema para las masas que hacen declaraciones falsas como estas. Y simple y sencillamente dice lo que sucede es que la gente no lo entiende. Creo francamente que él está desestimando el problema, pero dándole aún a estos hombres el beneficio de la duda. Todo esto pervierte la verdad. Él simplemente está reduciendo a nada los dones de profecía que son descritos en la Biblia. Y muchos de los libros que se han escrito acerca de este tema, algunos de ellos dicen, pues es normal que muchos de ellos hablen falsa profecía. ¿Por qué? Porque es lo normal. Aquí hay algunos pensamientos de profecía. Ellos dicen, estas son unas ideas, no que ellos dicen, sino que les podemos nosotros decir que ese tiene una potencia monstruosamente malvada pensar que todas esas imaginaciones privadas o supernaturales que te llegan son verdaderas revelaciones del Espíritu Santo. Proverbios 28:26, aquel confía en su propio corazón es un necio. No debemos de pensar que algo que nos llega a la mente es bueno o mejor que la Biblia. Segundo, decir que algo te dijo Dios cuando en realidad no te lo dijo. Esto es algo malvado y sus frutos siempre serán malos. Esto era un delito que merecía la pena capital bajo la ley de Moisés. Esto es lo que está haciendo mucha gente de estos movimientos carismáticos, decir que Dios dijo algo que no dijo. Puedo mencionar a Paul Cain, ahí por los 90s, quien estaba siendo considerado uno de los más grandes profetas carismáticos. Él supuestamente tenía muchos dones y juntándose con John Wimber, Jack Deere, finalmente llegaron a la capilla de Westminster, a la iglesia donde estuvo el doctor Martin Lloyd Jones, y esa iglesia se volvió carismática después de la era de Lloyd Jones. En alguna ocasión conocí a este hombre. Quien lo trajo fue John Deere. Lo trajo a una reunión en 1992 y Lance Quinn y yo nos sentamos con él. Instantáneamente vimos que era obvio que él no era lo que era. Él parecía estar tomado y él hablaba de manera incoherente y pretendía hablar
algún tipo de profecías a John MacArthur, pero estaba equivocado en cada detalle. Cuando vimos que él se estaba poniendo peor, lo detuvimos de esos intentos de profetizar y él simplemente se quedó callado. Jack Deere después nos dijo que el comportamiento de Cain era porque él estaba bajo una unción muy especial. Mucha gente, al quedar sorprendida por este tipo de comportamientos, le atribuía a él algún tipo de credencial, pero muchos, incluidos los reformadores carismáticos, estaban atribuyéndole algo bueno por muchos años, incluso Grudem, Sam Storms y John Piper. Ahora, entendamos, Cain, este hombre, no era alguien que hubiese sido alguien de confianza. Su única credibilidad era esta habilidad de llevar a cabo este tipo de actos. Y este hombre, aunque no lo crean, permaneció en posiciones de prominencia hasta 2005, después de 15 años de afiliación con los carismáticos reformados. Y luego pues salió a la luz que él había estado viviendo una doble vida. En esa vida él era un borracho. Él estaba rodeado por gente que decía que tenía dones proféticos y veían a este hombre como su mentor. ¿Por qué es que este hombre pudo estar en medio de estos carismáticos profetizando y no lo pudieron detectar por tantos años? Simple y sencillamente porque esto solo pudiera ser por alguien que está reconociendo la palabra de Dios y pudiendo filtrarlo todo por medio de la palabra. Hablando con John Piper, le preguntaba si él seguía creyendo que Paul Cain seguía haciendo algo bueno. Y él dijo, pues sí, creo que sí. Y en esa misma entrevista dijo él, Paul Cain era un charlatán, pienso, pero él verdaderamente profetizó. Este es el fin de la cita. Noten, esto no está queriendo decir que en realidad hay un bebé en la bañera carismática. Se debe de tirar todo lo que ellos están haciendo. Imaginen, si ellos están manteniendo que este tipo de prácticas son buenas en algún pequeño sentido o el otro, lo que están haciendo es motivar a más personas a seguirlo haciendo. Y esto va a provocar más actos pecaminosos y más falsedad alrededor de ellos y va a reducir la fe de la gente. Verdaderamente amo a mis hermanos reformados carismáticos, pero cuando veo al fruto espiritual que ellos han producido, la verdadera edificación que ha producido y que he aprendido de ellos, puedo decir con certeza que no hay nada bueno, válido, saludable, ningún fruto bueno o saludable. Veo que todo está enraizado en sus distintivos carismáticos. Todo este movimiento carismático simple y sencillamente está reduciendo todo lo que la Biblia dice, y a pesar de que ellos digan que creen en la suficiencia de la Escritura, están reduciendo en realidad a la Escritura. Y por eso no puedo creer en esas confusiones que ellos están cayendo. Dicho esto, de todas las maneras que he podido, porque el fruto de este movimiento carismático, aún de parte de sus mejores maestros, ha sido lo peor. Por eso les decía, yo no creo que haya un bebé en esas aguas, no creo que un bebé pudiera sobrevivir en esas aguas. Ahora, no creo que esto sea algo casual, que haya producido tantos falsos profetas y tantos falsos hombres. El problema es que está en el DNA del movimiento. Ellos han trazado desde su movimiento carismático, desde sus raíces, todo para que se estén produciendo continuamente todo este tipo de falsos hombres. Y ustedes van a poder leer más acerca de esto en el libro de Fuego Extraño. Y ahora, esta idea de los carismáticos que dicen que todo cristiano lleno del Espíritu Santo debe de hablar extrabíblicamente o hablar de divinas revelaciones,
ha abierto la puerta a todo tipo de falsedades. Hace algunos años Mark Driscoll puso un video en el internet en donde él clama que tenía dones de parte de Dios que le permitían que pudiera voltear a ver todo tipo de cuestiones sexuales y fornicaciones en su rebaño. Esta declaración simplemente me desilusionó. Algo que para él era normal, y pensando en que este era un supuesto reformado carismático, quien en esos días sostenía o decía que tenía una especie de clarividencia pornográfica al ver todo esto, y que esto era un don. Y lo que más me molestó, todo el silencio total de otros hombres de su estatura e influencia, y todos aquellos que enseñaron a este hombre, y cómo es que ellos no fueron tentados a experimentar algún tipo de ataque en contra de él. Ahora, este es un movimiento que realmente está clamando porque haga una verdadera reformación dentro de todo ello. Esto es algo así como parecido a las herejías que había en el segundo y tercer siglo. Uno de los trabajos que más me gusta es William Cunningham en su teología histórica, y él escribió esto: mucho de las herejías del primero y segundo siglo son productos de hombres locos que no siguieron un verdadero estándar, ya sea natural o supernatural, ya fuera la razón o la escritura, pero que les dio una completa amplitud para imaginarse y formar todos sus sistemas solo producto de sus mentes. Esto es lo que está pasando en todo este movimiento carismático, y debemos nosotros de tener el valor de agarrar y tirar toda la tina con todo el agua y su supuesto bebé. No hay ningún bebé ahí, simplemente es tiempo de limpiar por completo la tina.